Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. No tengo más que derramarme delante de su presencia y darle toda la gloria y darle gracias y decirle: Señor, quiero estar alisado, quiero estar preparado, quiero estar afilado y afinado para lo que tú quieres hacer. Pero quiero continuar con esto, o quiero volver al tema, aunque creo que todo esto tiene que ver. Cada uno de nosotros estamos siendo formados, pero la formación, antes de seguir en el tema, o en las aguas, esas piedras que se escogen del agua, yo creo que tiene que ver porque en el agua, yo no sé cuántos vieron una crecida de las aguas. Las crecidas, hace unos meses, cuando hicimos un viaje allí al extremo norte, unos hermanos allí, no sé si estarán aquí algunos de los que me llevaron, que aparecieron allí en el norte, pero tuvimos que cruzar algunos no eran ríos, o sea, corría un hilito. Pero el hermano me dice: mire, a la vuelta, si volvemos a tal hora, le digo: ¿por qué? Me dice: porque a veces cuando esto empieza a crecer, se lleva autos, micros, lo que sea, me dice el hermano. ¡Wow!, dije yo. Y estoy recordando eso porque cuando miro que David tomó las piedras del agua, piedras lisas, yo creo que ahí en el agua es donde, en esas crecidas, yo creo que si las piedras pudieran hablar, dirían: Señor, sálvame, sácame de acá. Cuando esos ríos empiezan a crecer y esas aguas llevan las piedras de un lado a otro, es terrible, pero ahí se produce algo. Ahí se producen choques, ahí se producen de alguna manera alisamientos. Es decir, yo creo que si uno piensa en un avivamiento, en un mover del Espíritu, porque yo asocio esas crecidas de las aguas con los moveres de Dios, con los avivamientos. Y entre nosotros, ahora seguimos, pero entre nosotros, uno piensa que en un avivamiento no tendría que haber problemas. La realidad es que no estamos en la gloria, hermanos. En pleno avivamiento tendría que ser todo gloria a Dios. Pero resulta que esas piedras que están mientras las aguas se están agitando, se empiezan a chocar, se empiezan a golpear. En realidad eso vemos cuando la iglesia se está formando también. Dice Hechos capítulo 6. Mira lo que pasa en Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estaban viviendo un avivamiento de aquellos, hermanos. Era el número de creyentes que crecía y se multiplicaba, y en el medio de la crecida de las aguas hubo lío en el buffet. Sí, bueno, yo estoy trayéndolo este tiempo, pero era en el buffet, era allí abajo donde están las... que espero que no hagan eso. ¿Sabe qué me imagino que hacían? Por ejemplo, vendían empanadas. Bueno, no quiero hablar de ninguna provincia. A unas les daban empanadas con carne cortada a cuchillo y aceitunas rellenas. A las otras le daban empanadas con carozo. Y empezó a haber problema. A unas le daban ¿ensaladita de qué? De César. De César. Esa viene bien. Y a otras le daban milanesa con papas fritas.
Entonces unas empezaban a mirar el plato de las otras. Lo que te quiero decir es que en pleno avivamiento, en plena movida de las aguas, empiezan a haber problemas. Y a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Yo doy media vuelta y me mando a mudar. Pero la realidad, ¿saben cuál es? Que el hierro se afila con hierro. Hay una versión que me gusta. Proverbios 27, 17. Pero búscame la nueva versión internacional, porque me gusta esa versión. El hierro se afila con hierro. Pero, ¿sabes cómo te vas a afilar vos? Yo no pregunté si te gusta. Yo dije, ¿cómo te van a afilar? Aquí está, Proverbios 27, 17. El hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y ahí en ese trato nos van afilando. Y nos van alisando. Y nos van preparando. Entonces, eso que te pasó, ese pensamiento, no quiero dar nombres, pero una hermana que estuvimos orando antes de subir, seguramente ahora allí estás. No me saludes para que no, pero gloria, nadie sabe. Mira acá. Porque el diablo es especialista, hermanos, en generar semillas diabólicas, por eso es diablo. Y a poner pensamientos que no vienen de parte de Dios. Entonces, hay cosas que a veces pasan en las crecidas de las aguas, en esos moveres. Así como hay un pasaje que dice, en Mateo también, ese pasaje que dice, el que cayere sobre la piedra, y que dice que si la piedra cae sobre él, será desmenuzado. Aquí está. Dice, leamos el 44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Qué impresionante, 2 tiempos habla acá. ¿Qué prefiere usted? El que cayere sobre esta piedra, dice, será quebrantado. Hay un quebrantamiento que es glorioso y a veces no se entiende con nuestra mente terrenal, pero tiene que ver con que nos están alisando, nos están preparando para hacer esas piedras vivas y esos instrumentos poderosos en las manos del Señor. Y a veces esa piedra no solo tiene que ver con Cristo, sino que el Señor va a usar otras piedras. Llámese diácono, anciano, hermano pirpincho o pastor. Y vos venís ahí con tus 2 cilindros y te chocaste con un acoplado, con una semejante piedra, y decís, ¿qué pasa acá? Que te están alisando. Nos están alisando y nos están preparando para que seamos esos instrumentos para derribar gigantes que no dejan a tantas almas llegar a los pies del Señor. Tenés un propósito especial, porque déjame recordarte que una vez que David derriba al gigante, el pueblo se pone de pie, el pueblo avanza, el pueblo toma el lugar que Dios les había dado, pero tuvo que caer el gigante primero. Y yo sé que hay piedras que están pagando el precio. Y dentro de pagar ese precio, porque algunos pueden decir, sí, heme aquí, envíeme a mí. Y a veces nos encontramos con que eso es muy bueno, disponer el corazón está bueno, pero déjame decirte que no vamos a ser mejores que el que está allí pagando un precio. Porque a veces podemos llegar a un lugar pensando, no, pero ese ni hace esto. Ese no está actualizado en internet, en lo que está pasando en el mundo, en cambio yo. Entonces viene Dios y nos dice, bueno, muy bien, todavía tengo que seguir alisando esta piedra. Todavía la tengo que seguir preparando.
Y una de las cosas que hace también para seguir alisando, ¿no saben qué es? ¿Sigo? ¿Le gusta esto o quiere que hablemos de otra cosa? Amén, gloria a Dios. Bueno, otra de las cosas que el Señor hace, por ejemplo, es, dice Mateo 11:29. Allí el Señor dice que aprendamos de Él para llegar a ser mansos y humildes. Pero primero el Señor habla de algo. Hay una palabrita que yo sé que mucho no gusta, pero quiero ir a buscarla. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice aquí. Entonces, esta palabrita, claro que no es fácil, porque el yugo, cuando Dios nos quiere alisar, una de las cosas que hace, ¿sabes qué? ¿Saben que el yugo era algo que se ponía, por lo general, se utilizaba un buey joven y le ponían el yugo junto, ¿sabes a quién? A un buey viejo. Claro. Entonces como que el joven se quería disparar, pero el viejo lo frenaba. ¿Con qué tendrá que ver esto? Con que a veces nosotros decimos: heme aquí, soy una piedra que quiero ser lanzada a donde sea. O Buzz Lightyear diría: al infinito y más allá. Y resulta que el buey viejo empieza: pero espera, tranquilo. Este me está reteniendo, este me quiere poner el pie encima. Pero si es un yugo de parte de Dios, va a empezar con el esperar este tiempo. O eso no lo hagas, eso no te conviene. Porque seguramente en el yugo de Dios quiere enseñar a que tengas predicador, pero también pastor y también padre. Entonces el yugo va a decir: no, pero eso no te conviene, no hagas eso. ¿Cómo que no? ¿Cuál es el problema? Aparte, ni mi papá me decía lo que tenía. Yo soy libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. A mí nadie nunca me dijo nada. Y el güey viejo le va a decir: justamente porque nadie nunca te dijo nada y tu papá no te regañaba, por eso todavía tenés que seguir llevando el yugo. Yo quiero aprender del Señor. Yo no sé cuántos quieren aprender del Señor. Él nos está diciendo desde luego que es su yugo, pero luego nos dice: entonces van a estar en condiciones de aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo quiero eso. Es decir, lo necesitamos para poder ser esas piedras que donde peguemos, es decir, necesitamos para que nuestro David, cuando se acerque a las aguas de la palabra, así como estamos nosotros en esta hora, de repente nos tome y empieza a mirar y dice: sí, te chocaste con cada piedra, te diste duro, te dieron duro, pero no te saliste. No te saliste. Entonces nuestro David la coloca en su saco pastoril, en su zurrón. Y ahí yo me imagino que así como David, él lo miraba al gigante, pero todos lo miraban como gigante, pero él lo miraba como un incircunciso, sin pacto. Es que es real que nosotros nos estamos encontrando y nos vamos a encontrar con gente de mucho poder. No estamos en contra, respetamos autoridades, pero a veces el pueblo de Dios se amedrenta frente a gente que tiene poder, ya sea económico, el poder que sea. David estaba mirando al gigante como alguien que no tenía pacto, y él sabía en nombre de quién iba. Entonces, más allá de la altura, del equipamiento, de las armas, de la espada, de la lanza, de jabalina que traía el otro, él dice: yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, quien hoy te entrega en mi mano, te corto la cabeza y Dios me da la victoria.
alabado es su nombre. Pero porque Él, aplaudamos al Señor y te lo voy a buscar. Él antes de declarar, acompáñenme de vuelta al primer libro de Samuel, capítulo 17. David tenía claro por qué él avanzaba y el otro le daba palabras para amedrentarlo, porque en esos tiempos, antes de la pelea, se empezaban a insultar, se empezaban a amenazar y algunos daban un paso al costado. Y lo trataba a David como un perro, como cualquier cosa. Y David dice allí en el capítulo 17, versículo 45, dice: entonces dijo David al filisteo, usted conoce esta historia, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalín, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero a ver, quiero ir un poco más abajo. Dice, versículo 49, dice: y metiendo David su mano en la bolsa, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Recuerden que él había escogido 5. No eran cualquier piedras tomadas del agua, de un arroyo, de un lugar donde fueron alisadas, piedras preparadas. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¡Qué impresionante! No era cualquier piedra. Claro, fue el Espíritu el que guió esa piedra, lo sabemos. También sabemos que David en lo secreto, mientras componía salmos al Señor, tenía la honda al lado y practicaba. No era un improvisado. Era alguien que lo sabía usar. Pero no agarró cualquier piedra. ¿Por qué les digo todo esto y les cuento todo esto? Porque la realidad es que desde que Dios nos trajo a esta tierra bendita y gloriosa, el Señor nos dio palabras muy específicas. Es más, la pastora, cuando estábamos un día caminando y no teníamos sinceramente dónde vivir, estábamos caminando por una calle y ella vio una casa y dijo: Señor, bueno, el Señor nos dio esa casa. ¿Saben qué calle? La calle se llama, porque se sigue llamando, Las Aljabas. Y el Señor ya nos hablaba. Y realmente, hermanos, si nos miraba en ese tiempo, renuncio a dar lástima, pero yo creo que dábamos lástima. Sin embargo, el Señor nos empezaba a hablar y nos decía: las aljabas, el lugar donde contiene las saetas que son enviadas. Y el Señor nos dejaba ver plataformas desde donde salían misiles. Textual, el Señor nos hablaba. Misiles, pero de parte de Dios, que donde pegaban, encendían un fuego que nada ni nadie lo iba a apagar. Le estoy abriendo el corazón en sueños, pero para que sepamos que hay tiempos. Y las piedras que el Señor prepara, las piedras vivas, las piedras escogidas por nuestro David, no son escogidas en vano. Y tal vez te venías preguntando: pero ¿cómo puede ser que me pasa esto? Encima voy a la casa del Señor y uno me pisa el dedo, el otro me patea el callo y el otro ni me saluda. Es una piedrecita que te está alisando. Igual usted, hermano alisador, afloje un poco también. Pero Dios nos está preparando porque eres especial. Miren, esto, amados, lo digo con toda humildad y Dios lo sabe. Somos especiales de Dios. Para mí es motivo de privilegio. Y dentro de ser especiales tenemos que saber que hay tiempos donde tenemos que salir a cumplir lo que Dios nos ha pedido. Esa gran comisión tiene que ver con presentar el Evangelio, no solo de la boca para afuera, sino con nuestra
propia vida, nuestro testimonio. Nosotros debemos ser cartas leídas, como dice Pablo. O sea, el que te mira, aún sin hablar, tiene que darse cuenta que hay algo en ti. No lo va a saber él cómo explicar, pero que es diferente. Esa iglesia en ese tiempo no se dio cuenta o se acomodó. Porque a veces podemos caer en el error de acomodarnos, de decir, bueno, yo a pesar de la crisis estoy bien, tengo mi llanchito, estoy bien. Pero resulta que Dios empieza a inquietar, y así como en la iglesia primitiva, dice que se tuvo que desatar una persecución para que la iglesia comience a movilizarse. Y en definitiva, cumpla lo que Dios le había pedido de una manera gloriosa. Porque cuando Dios dice algo, le guste a quien le guste, patalee quien patalee, eso se cumple. Yo te decía antes, cuando el Señor nos hablaba y nos dejaba ver, como a muchos de ustedes, tal vez hace tiempo, les habló cosas y todavía están diciendo, ¿y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Mira, yo no sé los cómo. Pero yo sé que cuando Dios dice algo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple, y cuando Él lo decreta, Él lo ejecuta. Sí, amados. Ahora, mira, ya voy a redondear porque me estoy pasando, pero la realidad es que el Señor está preparando piedras para que cuando manifestemos lo que Dios quiere que manifestemos, aquellos que tal vez te miraban con prejuicio, se burlan, no quieren recibir o no quieren saber nada. Cuando la iglesia de Tesalónica, en realidad no la iglesia, los tesalonicenses, cuando se juntaron y empezaron a tramar algo contra Pablo, contra los que estaban allá, lo que decían es, los que trastornan el mundo han llegado acá. Con todo respeto y con todo el amor, yo veo esta casa llena de trastornadores. Aleluya, pero sí, amado. Lo creo, pero porque a pesar de lo que tenemos que atravesar, de lo que tenemos que vivir, a pesar de que, como te decía antes, a veces nos hacemos tantas preguntas, yo siento que estamos en una base de operaciones o en un polo de desarrollo o en un lugar donde Dios nos ha establecido con un propósito. Y yo creo que lo que Dios tiene para cada uno es algo glorioso. No vine a arrojarte flores ni a sobarte el lomo. Lo siento en mi espíritu. Lo siento en mi espíritu. Muchos tal vez llegando a este lugar, escapando, vaya a saber uno de qué. Un lugar donde, como a veces yo hablo con algunos, hoy me decía, por ejemplo, Claudio, acerca de un tema operacional. Ushuaia, el lugar más incómodo como para poder establecer algo en cuanto a la geografía o a la movilidad. Claro, porque algunos pueden venir de Oxford, otros de, no sé, de Suiza, otros de Suecia, otros de Sucia, no sé. Y de repente aparecemos nosotros de Ushuaia. ¿Será que puede salir algo bueno de Ushuaia? Ah, usted porque está en Ushuaia, pero yo me junto a usted y digo, amén, claro que sí, porque somos piedras vivas en las manos del Señor. Alabado es su nombre. Yo voy a cerrar la Biblia. Vamos a dejar de predicar, pero sí quiero que podamos hacer una oración, porque no estamos por casualidad aquí, no estamos de casualidad. Y yo siento que lo que Dios quiere hacer en estos tiempos, esa comisión tan maravillosa, ese ir y predicar con nuestra boca, pero predicar con nuestra vida, predicar con nuestro testimonio, todo lo que implica eso. No estamos de casualidad. Y si tal vez
te vienen pasando cosas como a las que a muchos les viene pasando, es porque Dios está dándonos un tratamiento especial, maravilloso, glorioso, para poder ser esas piedras vivas en el saco pastoril de nuestro David. Piedras tomadas del arroyo, del río, del agua, que nos van alisando y nos van alisando y nos van preparando en estas bases de operaciones, como por ejemplo el Señor nos tiene aquí. Por eso quiero hacer una oración. Aquellos que puedan ponerse de pie, vamos a ponernos de pie. Vamos a meditar un instante en el Señor. Tal vez hasta aquí no lo habías visto de esta manera. Solo eran preguntas de por qué y por qué. Y a veces el Señor descorre un poquito más el velo y nos deja ver lo que Él está haciendo. Tiempo de regreso, tiempo de volvernos a Dios. Y yo le doy gracias justamente porque en este tiempo hay tantas personas que están regresando al lugar de donde nunca se tendrían que haber movido, volviéndonos al Padre. Como dice allí en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Si te volvieres a mí, yo te recibiré. Si te convirtieres, dice la versión del 60, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si evitas hablar cualquier cosa, es decir, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué invitación impresionante nos está haciendo el Señor. Hacer como su boca, es decir, lo que nosotros hablamos, de alguna manera es la voz profética para este tiempo. Es la respuesta para toda clase de personas, para todo lugar. Estamos viviendo una situación muy especial, una situación muy delicada. Si la gente que está en autoridad, en eminencia, en lugares de autoridad, justamente oyen esta palabra y son capaces de volverse a Dios, qué maravilloso es poder dar este mensaje. Hay esperanza en medio de las dificultades, en medio del desánimo, en medio de la angustia que tantas personas están atravesando por la situación de inestabilidad, por los problemas que hay. Déjame decirte que sí hay esperanza, porque jamás las tinieblas van a poder prevalecer contra la luz llamada Jesucristo. Hemos llegado al final del programa. Te deseamos lo mejor desde aquí y esperamos encontrarnos muy pronto en una nueva entrega. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.